Bienvenidos una vez más a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí, por la expectativa, por las ganas, como se diría en el ómnibus. Damas y caballeros, para sus bolsillos y para sus billeteras o para sus carteras, ¿no? Carteras y bolsillos. Traemos un tema hoy con un especialista que afortunadamente, bueno, tiene la disponibilidad de compartir con nosotros sus conocimientos periodísticos en lo que hace al análisis geopolítico, política internacional. Él es uruguayo, pero vive en España hace muchos años. Está muy por dentro de la situación española, por cierto, pero además de la situación que está viviendo a nivel geopolítico la Unión Europea en este contexto, bueno, muy particular, que nace con la segunda presidencia de Donald Trump, donde las reglas del juego a nivel geopolítico se han modificado y se habla directamente de un nuevo orden mundial, al extremo de que el economista español Daniel Lacalle, doctor en economía, ha publicado su último libro que precisamente se intitula El nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial es el que estamos analizando con Julio Martino ya desde el año pasado, pero retomamos con él, si no me equivoco, creo que un par de programas, Julio, así que retomamos contigo, bueno, este nuevo panorama mundial, esta geopolítica y geoestrategia que no es otra cosa que una lucha de sistemas civilizatorios entre el mundo libre, lo que queda de él de alguna manera, y cuando digo lo que queda de él es, por ejemplo, en Estados Unidos, el reservorio conservador, liberal, republicanista del Partido Republicano que hoy lidera Donald Trump, junto con otras figuras de consular importancia como Marco Rubio, como Hegseth y como otras figuras. Así también desde Europa las llamadas por el reduccionismo taxonómico de las izquierdas, las llamadas derechas, que no son otra cosa que la reivindicación de la soberanía nacional, de la jurisdicción de cada uno de esos países en virtud de las ideas de la libertad, del liberalismo, la democracia representativa. Y así en América Latina también una especie de renacimiento desde el liderazgo político de Javier Milei, cuando marca una impronta y un punto de inflexión en Argentina con La Libertad Avanza, siendo un movimiento inspirador de otros movimientos hacia esa corriente de pensamiento que es el modelo liberal y republicano, que combate directamente contra el modelo rapiniero, podemos decir, empobrecedor de un remozado internacionalismo comunista. En América Latina, Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, también en un puente o enlace con España, ya a su vez penetrando hacia Europa como esa cápsula woke globalista, que no es otra cosa que la reversión del marxismo gramsciano en todas sus formas, conspirando contra el proyecto de los estados de derecho, de los estados nacionales, con los modelos abiertos de democracias representativas y modelos abiertos de economía de mercado muy atacados por el ambientalismo de izquierda, por las políticas de género, por las políticas económicas de diseño y muy vinculados y tributarios de intereses espurios vinculados a Rusia, vinculados a China, con todo lo que sabemos hace tiempo pasado. ¿Cómo te va, Julio? Gracias por estar con nosotros. Bien. Un gusto estar, Rubén, un gusto compartir, un gusto estar en la 30 contigo. ¿En dónde estamos? ¿En Pues dónde está? estamos en un cruce de caminos, ¿verdad? Mm, Definitivamente, donde el péndulo de la historia se está decidiendo en una dirección o en otra y que pequeños detalles pueden llevarnos en una dirección o en la contraria. ujú, En noviembre, cuando esté en Estados Unidos la elección de medio mandato, se decidirá definitivamente la potencia y capacidad que tiene el trumpismo de perdurar, y de perdurar más allá de Donald Trump, de perdurar en quienes sigan adelante con esta visión de las cosas, que es una visión muy pragmática, muy concreta, muy sencilla de entender, con mucho sentido común, que nos explica que muchas veces
tras la complejidad de las filosofías y de las ideologías, está el resultado sencillo de las cosas. Mm. Y cuando observamos Cuba, que la estamos observando atentamente, Mm. un país donde el pueblo es un pueblo de mendigos, Rubén, Sí, sí. porque es un pueblo de mendigos, de gente desarrapada, subalimentada, llena de necesidades y de deseos inalcanzables para ellos, para los cuales toda visión del mundo de consumo del capitalismo occidental es una visión fantástica e inalcanzable porque no tienen nada. El comunismo les ha vaciado no solo lo material, sino hasta lo espiritual, y les ha robado la esperanza y las ganas de prosperar porque no hay por dónde encontrar un camino para prosperar cuando tú no puedes ser dueño de nada. Porque en Cuba tú no puedes ser dueño de nada. Pues, ¿Qué hay frente a eso? Hay un montón de procesos escalonados que se están produciendo en nuestra América, por ejemplo, ahora mismo, que quieren ir en una dirección o en otra. claro. Ahora, el 21 de junio, Rubén, en Colombia, los colombianos tendrán que decidir si van hacia Cuba o si van hacia Corea, hacia Japón, hacia los propios Estados Unidos, hacia un mundo que trata de generar riqueza. Yo me acuerdo siempre de las frases de nuestro charlatán criollo, el finado don Pepe Mujica, que decía: voy ligero de equipaje, tengo pocas cosas porque necesito poco. Y Mm. me niego a aceptar ese concepto. Yo no necesito poco. 2000 años de avance de la tecnología, de la ciencia y del bienestar en la humanidad no me dicen que tenga poco. Yo quiero tener un auto, quiero tener una TV, quiero tener buena ropa, quiero alimentarme bien, quiero tener un sillón que se vuelva cama cuando yo aprieto un botoncito, quiero tener todo lo que la tecnología y la industria y los recursos que este sistema proporciona a la gente para su bienestar, para Mm. vivir mejor. Claro. Esa estupidez de no necesito nada. Entonces, si no necesitamos nada, volvamos a la edad de piedra. Claro. Inmunámonos a los 40 años de enfermedades, de Mm. subalimentación y de incomodidades. Dormamos en el suelo, no en un colchón. Mm. Sí, sí. Vivamos como vivieron nuestros ancestros hace 500.000 años. ¿Para qué hemos evolucionado? Para escuchar un papanata, perdón, que aunque haya fallecido sigue siéndolo, que nos Sí. diga que no precisamos nada. Pues sí precisamos mucho. Y pregúntenselo a los cubanos. Mm. Entonces ahora, cuando se decida en Estados Unidos si sigue o no Trump, fíjate lo que pasó en Estados Unidos ayer en el partido de la NBA, fue Trump al partido Sí, y lo buchearon cuando se tocó el himno nacional. sí, sí, Trump comete chambonadas a veces, Rubén. Si saben sí. que en Nueva York lo odian, Muy claro. si saben que le van a montar un escenario a la izquierda neoyorquina para tratar de generar la imagen como que dentro de los Estados Unidos lo repudian. Y eso es Mm. mentira. Gran Sí, parte de la población de los Estados Unidos respalda a Donald Trump, lo respaldó y lo sigue respaldando, porque representa el que les prometió cosas que se están cumpliendo. claro. Es cierto que la guerra ha provocado un incremento del costo de las gasolinas. Eso en Estados Unidos es muy serio y puede afectar la decisión del público. Pero la gente no es boba y lo demostraron los colombianos y los Claro. propios peruanos, que a pesar de todo siguen cabeza a cabeza para ver la clase media, Mm. educada Mm. y Sí, culta de Lima frente al atraso de las sierras peruanas compradas con claro, frijoles por la sierra, que claro. está disputando la presidencia Keiko Fujimori. Podrá Mm. gustar más o podrá gustar menos Keiko Fujimori, podrá Mm. gustar más o podrá gustar menos Abelardo, el candidato de derecha colombiano. ¿Pero qué propone Abelardo? Mano dura. Sí, Propone endurecer la seguridad, legalizar el porte de armas y terminar con los procesos de paz que han alterado totalmente la política colombiana. Propone rechazar el aborto, el feminismo, la eutanasia, la adopción homoparental. mm, Plantea la reducción del Estado, eliminar ministerios, achicar el aparato estatal. mm. En fin, En, ese, en ese punto me quiero detener, porque lo que plantea Abelardo de la Espriela, como bien lo estás describiendo, plantea por un lado reducción de impuestos, bajar la carga impositiva del Estado. También desagotar a Colombia de una cantidad de instituciones que son ideológicas, como dice él, y que simplemente generan gastos, ¿no? O sea, hacer un ajuste importante. Incentivar la actividad privada. Plantean incentivar la actividad privada.
plantea también ir al fracking, el mismo modelo que aplicó Donald Trump respecto a la explotación petrolera, que le daría capacidad petrolera también a Colombia. Lo mismo que planteaba Paloma Valencia, si no me equivoco. Pero además, cuando vos decís eso de mano dura, que él plantea la lucha directa, organizada contra el crimen organizado, el narcotráfico, obedece, estaba leyendo, él ahí rescata, obedece al acuerdo estratégico que hizo Iván Duque con los Estados Unidos, que es un acuerdo de integración y cooperación en inteligencia y operativa militar. ¿Para qué? Para librar la lucha contra el crimen organizado del narcotráfico que afecta a Estados Unidos y a Colombia a su vez, y permitió que Colombia ingresara como país observador de la OTAN. Todo eso está en juego, además. No es simplemente una, digamos, carta de deseos. Lo que está planteando Abelardo de la Espriella es, bueno, ¿para qué lado toma Colombia? Como bien estabas planteando al inicio de la nota. ¿Para el lado de un modelo democrático con un Estado de Derecho que vaya consolidando sus instituciones y permita que la actividad privada crezca liberada del peso del Estado? ¿O seguimos con un Estado corrupto, con un narcogobierno que va encubriendo un mundo de cosas, como está pasando ahora con Gustavo Petro? Y cierro mi comentario con esto. El gobierno de Donald Trump, según las estadísticas que voy viendo, todo eso lo pueden encontrar por internet, lo buscan por Google, lo buscan en la inteligencia artificial de Google y chequean toda la información a través de los medios que compendia la inteligencia artificial. La economía de Estados Unidos ha crecido exponencialmente. En el año anterior, el Producto Bruto Interno ha crecido un 4,8. En este semestre ya ha crecido un 2,4%. La producción petrolera de Estados Unidos, desde que está Donald Trump, digamos que fortaleciendo el sistema fracking, es de prácticamente 25 millones de barriles de petróleo por día. Es decir, tiene un alto excedente también exportador. También sostiene, digamos, el proceso inflacionario que proviene de la época de la pandemia y todo este mundo en guerra hoy por hoy, está en un promedio bastante hacia abajo, ¿eh? Está en un 3,5, un 3,8. Ojo, no estamos hablando de un Estados Unidos derruido como vemos un ecosistema de una prensa progresista que prácticamente plantea la catástrofe de Donald Trump para la economía de los Estados Unidos porque lo introduce en una guerra. La guerra es muy quirúrgica, ¿no? Vos lo sabés, la guerra que se está librando, digamos, la intervención que se está librando hoy en Medio Oriente respecto al Estrecho de Hormuz, obedece para mí, a tres factores. Primero, que ha sido desmantelado el régimen iraní. Han desmantelado más de 2.500 bases militares. Todos los centros de enriquecimiento de uranio prácticamente desmantelados, más de 280 agentes Quds, es decir, los profesionales del régimen militar, porque es un régimen militar en verdad, ha sido también desmantelado. Por lo tanto, tomaron la isla de Kark, que es la que produce el petróleo, y ese 90% se lo exportaban regalado a China, prácticamente se lo daban regalado, pero como intervienen en esa isla, como desmantelaron al régimen, todo eso obra del Mossad, que a través de décadas viene trabajando para saber quiénes son, cómo trabajan, dónde se ubican, las relaciones que tienen, y es el Mossad el que dijo dónde estaban los centros estratégicos militares a todo nivel. Bueno, en ese sentido, ¿qué hizo el régimen? Y bueno, como tenían patrullando el estrecho de Hormuz, ahí tenían un destacamento militar importante, decidieron cercarlo. Eso es lo que está pasando. Pero resulta que los países árabes ahora están todos calientes con eso, ¿no? Porque este régimen de Irán, estaba leyendo, Julio, atacó más en estos últimos tiempos a varios países árabes que a Israel. Ha tirado más misiles contra Emiratos Árabes Unidos, contra Kuwait, contra Qatar, contra Arabia Saudita que contra Israel incluso. Lo cual demostró a estos países árabes si podía quedar algún tipo de romanticismo, de identidad religiosa con Irán, Mm, ha sido asaltado por los aires. Irán la ha asaltado por los aires, mm, todos los países del Golfo, sí, de, sí, uno por uno han sido víctimas de los ataques de Irán, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, sí, en fin, sí, cada país de la región ha sufrido los ataques de Irán injustificadamente, porque los países no activaron ninguna acción militar contra Irán. exacto. No, aguantaron el ataque sin reaccionar, pero tomaron nota, y la nota que tomaron es que
si en algún momento podía existir la ilusión en algún sector político dentro de los países árabes de que había que buscar una alianza Mm, civilizatoria con Irán por parte de ellos en cuanto a sus creencias, quedó desmoronado completamente, que es otro de los resultados de esta guerra, ¿verdad? claro, claro, El claro. aislamiento de Irán dentro de ese mundo musulmán y islámico es absoluto y total. El único aliado que le resta son los fanáticos de Hezbollah en el Líbano, que representan una proporción pequeña de lo que es el Líbano, que el resto del Líbano es víctima de esta intervención iraní, de la cual nadie se queja y nadie denuncia, Sí. que es una cosa que está haciendo prácticamente una acción continua por parte de Irán a la soberanía libanesa, que Sí, nadie denuncia, solo denuncian a Israel, sí, solo denuncian el ataque de Israel. sí, Entonces, esta situación es reflejo de la política internacional, ¿verdad? Donde la progresía mundial se ha volcado con el tema de Israel como una sí. punta de lanza que va a la línea de flotación de los propios Estados Unidos por apoyar a Israel. ¿Verdad? Israel es la justificación de una Mm, acción política a nivel internacional que tiene incluso a actores que son inclusive miembros de lo que es el judaísmo internacional que se han dado vuelta de Israel, que sí. es un reflejo de una guerra civil ideológica, de pensamiento y de acción dentro del mundo judío. Mm, Está dividido absolutamente entre quienes defienden a Israel y están tratando de proteger la perspectiva de un futuro del Estado de Israel contra quienes supeditan sí. la ideología internacionalista a la propia desaparición de Israel, esa consigna desde el río hasta el mar, Mm, que adoptan la izquierda mundial, la progresión mundial, no claro, significa más que la desaparición del Estado de Israel. claro. Entonces, yo estoy contigo. Sí, Estados sí. Unidos no ha tenido bajas en la guerra, no se lo puede permitir, porque sabe perfectamente Donald Trump que bajas de los norteamericanos en esa guerra significa una acción de los demócratas que puede perjudicar su campaña política en las elecciones. No han Ahí, habido ahí, bajas. ahí, ahí, Ha ahí, ganado la guerra, sí, ahí me quiero detener. Por un lado, se ha dado el fenómeno que no se dio nunca, que Israel directamente invade territorio del Líbano, desmantelando ejército de Hezbollah, colaborando con el gobierno del Líbano. Eso no lo comunican. Por ejemplo, por otra parte, lo que estamos viendo es una desestabilización total y el colapso del régimen iraní. Ya colapsó ese régimen iraní. Y por otra parte, eso que vos decís, hace pocos días Donald Trump fue a negociar con el gobierno del Líbano. Estuvieron hablando con el gobierno del Líbano para ver qué medidas se pueden adoptar en colaboración entre Estados Unidos e Israel. Pero ¿quiénes se suman en esa conversación? Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán, que es socio comercial estratégico de Israel. ¿Por qué? Porque Azerbaiyán es un país productor de petróleo que le está vendiendo petróleo a Israel y a su vez Israel le vende tecnología y asesoramiento tecnológico. ¿Qué pasa? Bien lo dijo Javier Milei. La progresía internacional, que es en definitiva la nueva versión del marxismo en su internacional, que plantea un modelo global de diseño anticapitalista, es un sistema, es una guerra de sistema. Israel representa el mundo occidental a la democracia y al capitalismo, representa la innovación, la tecnología, representa a las comunidades científicas occidentales. Eso es lo que representa Israel. Israel no es solo Israel. Israel es Occidente ahí, un pedazo de Occidente desarrollándose, porque sabemos que Israel es producto de una diáspora de siglos y los israelíes son occidentales, se han occidentalizado. Por lo tanto, bueno, tenemos el epicentro occidental en el Medio Oriente y a la progresía internacional eso no le sirve. Respecto a los demócratas, no sé si estabas enterado, vuelven a las andadas, creo que ya por tercera o cuarta vez, con el planteo de un juicio político a Donald Trump bajo la pretensión de destituirlo, sobre pretexto de que esta guerra en Medio Oriente son actos de irresponsabilidad del primer mandatario, y esto es a instancias del Partido Demócrata con algunos republicanos que se adhieren a esa propuesta. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que la Constitución de los Estados Unidos no permite que se dé esa destitución porque le otorga una enorme capacidad al presidente que es el poder del veto a cualquier tipo de propuesta
de impeachment o de juicio político para que sea eventualmente destituido. Además, no reúne características estos hechos como para plantear que está acometiendo con actos de irresponsabilidad que comprometen la soberanía nacional, cuando es todo lo contrario, cuando Donald Trump está cumpliendo con los preceptos constitucionales de capítulo 1, sección 1, sección 2 de la Constitución, que tiene que ver con la colaboración que hace como primer mandatario con la justicia penal federal, como está sucediendo en el caso de Venezuela, con la captura de esos líderes que están integrando organizaciones terroristas que conspiran contra los Estados Unidos, que son una amenaza, que han perpetrado delitos contra los Estados Unidos. Lo mismo sucede con integrantes de cárteles de las drogas latinoamericanos, lo mismo sucede con el régimen cubano, por ejemplo, que bueno, estaba aquella orden, ¿te acordás de Raúl Castro, de matar a varios aviadores norteamericanos en aquella intervención aparente de Estados Unidos después de Bahía de Cochinos, cuando, bueno, tomó la decisión de matar a varios militares norteamericanos? Tiene esa acusación. Algunos dicen que es forzada. No sé por qué es forzada. Y por otra parte, si vemos todo esto, Donald Trump está, digamos, bajo presión de una interna democrática, de un país democrático, que evidentemente presenta más debilidades, como bien decís, porque están estos detalles que pueden inclinar la balanza para un lado o para el otro. No sucede lo mismo con Vladimir Putin, que hace lo que quiere, con Xi Jinping, que hace lo que quiere, o con un régimen que, por más colapsado que esté, de todas maneras hacen una cocina entre ellos a nivel militar y siguen haciendo de las suyas. Por cierto, ahora ha visitado Xi Jinping a Corea, reforzado y reafirmado la alianza que mantiene con la dictadura quizás más retrógrada y feroz que hay en el planeta Tierra, que es la Sí, dictadura de Norcorea, sí, en la cual se reafirma la política nuclear de China, ¿verdad? Donde se consolidó Norcorea como competencia nuclear y nos justifica la acción de los Estados Unidos sobre Irán. claro. Porque si hubiera podido Estados Unidos evitar que Norcorea tuviera la bomba en las circunstancias diferentes, ¿verdad? Mm, ¿Qué de problemas nos hubiéramos evitado? Porque fíjate que la consolidación de Norcorea es un fracaso absoluto desde el punto económico, social, cultural, integrador. Norcorea es un desastre, ¿verdad? sí, Es sí. un país que no tiene absolutamente nada, tiene autopistas y edificios que están vacíos, que Mm, son maquetas para exhibición del sí, visitante. sí, Es una burla sí. a su propio pueblo y a la comunidad internacional, pero tienen la bomba atómica, entonces no los podés tocar. Claro, Imagínate que si Irán se le permite tener la bomba atómica con la conducta mental que tiene el liderazgo iraní, ¿hasta claro, qué punto está justificada la acción israelí y norteamericana contra Irán? claro, ¿Y qué poco punto de apoyo tienen aquellos que la rechazan? ¿Cómo claro, vamos a dejar que un país con fanáticos al frente, con fanáticos religiosos, que han cometido cualquier inequidad, cualquier crimen, además sean poseedores de la bomba nuclear, que además han prometido usarlas de inmediato para barrer a Israel? claro. ¿Quién puede cuestionar la acción defensiva de Israel sobre Irán y contra Irán? Y justifica la participación de Estados Unidos en esta acción de manera definitiva, Mm. que no Sí, lo sí, hizo en su primer presidencia de Estados Unidos con Norcorea porque ya era tarde, porque ya no sí, llegaron a tiempo y sí, porque neutralizar a Norcorea demandaba un compromiso militar mucho más profundo que el que se ha necesitado con Irán, porque es sí. una potencia militar mucho más poderosa que el propio Irán. Pero la situación ahí la tenemos planteada. El ejemplo de Norcorea no se Bueno, viste justifica. que Corea del Norte es el cuarto ejército más poderoso del mundo, es potencia nuclear, como decís. Inclusive los generales norteamericanos plantean lo mismo que estás planteando acá, que las malas estrategias geopolíticas abrieron la caja de Pandora, que es Corea del Norte, y hoy, a ciencia cierta, no se sabe cómo resolver ese tema. Se abrió una caja de Pandora. Agrego esto, si fuera tan errático, si fuera tan irresponsable lo de Donald Trump, entonces no contaría con el apoyo de Japón, de Australia, de Corea del Sur, de los países árabes que se ven atacados ahora, también por supuesto del gobierno de Israel, y lo mismo países de los Estados, perdón, de Europa que están viendo, bueno, con mucha necesidad que Estados Unidos esté presente en toda esa región, porque se ven amenazados también por Rusia.
Me refiero a Polonia, me refiero a Rumania, me refiero a Ucrania, etcétera, etcétera. No así los erráticos países que están bajo gobiernos, que integran esa progresía globalista, que tienen idas y venidas y se presentan erráticos, como es el caso del Reino Unido, lamentablemente hoy, Francia, inclusive Alemania, inclusive, que salió a criticar la estrategia o la táctica y estrategia de Estados Unidos e Israel en esa intervención al régimen y de Irán, cuando esa intervención, Julio, tiene décadas, tiene trabajos de elaboración muy profundos que provienen del Mossad. Toda la identificación de sus agentes, toda la identificación de sus bases militares y de las centrales de enriquecimiento de uranio fue trabajo quirúrgico del Mossad. Estados Unidos dio el brazo armado, colaboró logísticamente en ese sentido. Entonces, el planteo que están haciendo en la interna política desde el Partido Demócrata, que tenemos que aclararle a aquellos que nos ven quizá por primera vez, es el partido epicentro, es el epítome de la progresía, de este internacionalismo neomarxista, porque el Partido Demócrata de los Estados Unidos hoy por hoy es un partido marxista, progresista, está planteando un daño muy grave para con la integridad, para con la soberanía y el poder de decisión que tenga Estados Unidos a nivel de nuestra civilización. Porque debilitar o pretender debilitar de esta manera al jefe de Estado, el primer mandatario, es debilitar la acción operativa y estratégica de los Estados Unidos defendiendo al mundo libre de este eje de países totalitarios que son fuerzas militares expansionistas que lo que están cometiendo son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, sometiendo a su pueblo, como está pasando en Irán, donde han muerto ya más de 50.000 personas directamente ultimadas por este régimen en estos meses, está colapsado internamente y prácticamente le daba el petróleo regalado a China, que desde ese dumping también tenía una economía que funcionaba mejor. Todo eso hay que evaluarlo, ¿no? Hay que valorar lo que ha planteado la intervención de Estados Unidos e Israel. Puso las cosas en su lugar, los puntos sobre las IES. Ahora ya China no la tiene fácil y por eso juega con con ese, con esa pulsación, digamos, pulsea con, mira que voy a invadir Taiwán. Viste que está todo el tiempo eso. Ojo, muy difícil que invada Taiwán, porque si invade Taiwán, Julio se va a enfrentar a Estados Unidos, a Australia, a Japón, a Taiwán mismo, a Corea del Sur, a los países de la Unión Europea, a distintos, hasta incluso países árabes, incluso, y a las Filipinas. Es muy difícil, a Francia, es muy difícil que se enfrente contra todos a la vez. Y fíjate, eh, volviendo un poquito para atrás de lo que estabas diciendo sobre Israel, y, sí, y al final voy a volver al tema este que estás tocando, Mm. la gestión del Mossad ha sido de un nivel increíble, o sea, han tenido una capacidad de inteligencia descollante. Fíjate que para poder localizar al, al líder iraní, al ayatolá, A que Khamenei. localizaron Ujú. exactamente, Jamenei, intervinieron las cámaras de los sistemas de tránsito de la capital iraní. Claro, Y a su vez eso les permitió dar una rutina que les dio el lugar y el momento exacto en cual realizar el ataque. O claro. sea, con una precisión y con una eficiencia demoledora que desmoraliza al enemigo porque cuando menos lo, lo Sí, esperan, sí, caen demoledoramente sobre ellos. Efectivamente, la mayor cantidad de los blancos, de los líderes iraníes, los marcó Israel, porque Israel tiene algo que Estados Unidos no tiene en Irán, que es gente en el terreno. Israel exacto, tiene exacto. agentes en el terreno, Mm. sobre el terreno en Irán. Israel combina todas las metodologías, el Mossad combina todas las Sí, metodologías de espionaje, y sí, entre ellas confía mucho en el hombre sobre el terreno. Y eso les ha permitido dar los golpes que dan. sí. Y sobre lo que tú decís de Taiwán, fíjate que incluso está en duda. Es una guerra que está ganando Israel y Estados Unidos desde el espionaje del Mossad. La están ganando desde ahí, en verdad. Claro, Claro, porque le ha claro. facilitado dónde tirar y dónde golpear. Exacto, Y cada golpe ha sido demoledor, porque exacto. no han errado una, ¿verdad? Han No. logrado centrar el ataque muy bien. Mm, Y respecto a Taiwán, mm, fíjate que incluso China medita mucho el tema de Taiwán, porque tienen dudas, y mm, tienen dudas
que son válidas sobre la capacidad que podría Taiwán de frustrar un ataque chino con su Claro, capacidad militar, porque es muy estrecho el mar que separa a China de Taiwán y la capacidad misilística y de defensa de Taiwán puede destruir una flota de asalto anfibia china sí, y provocar el fracaso de la operación con el significado político que esto pueda tener. sí. Porque el día que arranque China no se puede permitir el lujo de perder. No, claro, Entonces eso claro, también los detiene. Y por claro, eso insiste para que Estados Unidos cese de armar a Taiwán. Porque le tienen miedo a Taiwán claro, porque es un país y a esa altamente ayuda de Estados Unidos desarrollado. a Taiwán. Es un Claro, ejército muy profesional, muy sí, eficiente y muy convencido mentalmente de su función patriótica de defensa de la isla. O sea, sí, es un ejército convencido de su función que va a luchar con uñas y dientes para evitar una invasión china. Entonces las sí. cosas no están fáciles para ellos. No, Las no, no, nuestras están vinculadas a Perú, a Colombia, a Brasil, a que siga el proceso desintegrador de la izquierda en nuestro continente, porque incluso Perú ya, aunque haya una derrota de Keiko Fujimori, ha mm, sido tocado de muerte a la izquierda porque ha dividido a la sociedad peruana de una manera dramática. Y cuando es mitad y mitad no gobierna nadie, sí, no claro, gobierna nadie. claro, sí, sí, Entonces tenemos que esperar que, se con va a empalmar eso. confianza que el proceso que ha liderado Estados Unidos se sigue consolidando. Y decir una cosa, se ha querido eh, ridiculizar a Donald Trump, se lo ha querido poner como una especie de payaso histriónico Sí, que dice disparates, que cambia de opinión de un día para el otro, y sin embargo es el que ha sido y aplicado una política exterior, la política exterior más contundente de los Estados Unidos desde la época de Reagan e incluso superior a la de Reagan, porque ha sí, sido continuamente la ofensiva de la política de los Estados Unidos, mm, inteligentemente desde el Departamento de Justicia, desde las relaciones sí. diplomáticas, desde la presión económica y desde la presión militar, ha Mm. logrado objetivos que ningún gobierno de Estados Unidos hacía décadas podía conseguir. Y además, en consonancia, como decís, permanente con el Departamento de Justicia, con el Departamento del Tesoro, con la Reserva Federal, y desarrolló una política exterior, internacional, una geopolítica muy coherente en los hechos, totalmente coherente en cuanto a una metodología pragmática, agresiva, que pone las cosas en su lugar, restableciendo la posición de poder de los Estados Unidos como un país gendarme del mundo libre, porque está planteando los valores de nuestra civilización. Porque eso también lo podemos analizar en una próxima, Julio. ¿Por qué Estados Unidos hace lo que está haciendo? ¿Por qué interviene en Venezuela? ¿Por qué en Cuba? ¿Por qué en el Medio Oriente? ¿En nombre de qué? ¿En nombre de qué valores? ¿Sobre la base de qué? Bueno, sobre la base de valores democráticos, sobre los valores de la libertad, sobre los valores de la integración de los países, que sea una integración libre, abierta. Me parece que ese es un tema clave que nadie está tocando y como bien decís, se agota esa prensa de izquierda en la ridiculización y en la desacreditación de un personaje que pretenden mostrarlo como un showman, como un viejo loco que está cometiendo actos arbitrarios cuando no es así. Para nada es así. Porque si fuera lo que ellos dicen, hace rato que Trump directamente no estaría, porque se ve que no conocen a Estados Unidos en cuanto al poder de fuego que sí tiene la democracia americana en lo que hace al juicio político, a la capacidad de destituir un presidente. Evidentemente Donald Trump creo que ha superado, sí, la política exterior de Ronald Reagan, porque está haciendo una escalada en poco tiempo que está reubicando las piezas de este ajedrez entre restos de un mundo libre y un mundo cada vez más hegemónico, autocrático y totalitario que pretende quedarse con el planeta en todo sentido, al extremo tal de que le están haciendo una guerra financiera con los BRICS, que podría ser un tema que puntualmente podríamos tocar contigo, tema que afecta mucho a Uruguay, que está bajo un gobierno adherido al Foro de San Pablo y a ese modelo anticapitalismo, antidemocracia y antidólar. Por eso hablan acá en Uruguay de la especificación, que es una de las modalidades que utilizan los BRICS, que es una invención china para debilitar al dólar, que es realmente una locura. Es una locura, ¿no? Es una especie no sé, de actitud caprichosa, pretender derrocar la unidad de valor del mercado internacional desde el consenso de Washington. Una cosa, una locura total. Porque si el dólar cayera, ¿qué sustitución tenemos? ¿Qué medida de valor sustituiría al mercado internacional? ¿No? Gran pregunta, porque el dólar es la medida de valor, es la moneda más fuerte, es la moneda fiduciaria,
No tiene ningún sentido. Todos exportan dólares, se importan dólares, las reservas de nuestros bancos son en dólares, se contrae deuda en dólares, se cotiza en dólares. Y luego está la convertibilidad, por supuesto, ¿no? Se convierte libremente en un mundo libre a la moneda que quieras. Si te parece, podemos ir a ese tema, esa guerra financiera que es muy importante y que hoy se ve muy perjudicada China en ese sentido porque se le complicó. Se le complicó el tema del petróleo, del gas, y hay empresas que están en serios problemas en China. Tengo información de que están empresas petroleras, automovilísticas, por ejemplo, que están al borde de la quiebra, porque ya no cuenta con el petróleo tan barato. Prácticamente se abastecía entre un 75 y un 80% de un petróleo muy barato que provenía de Irán y el que sacaba de Venezuela, que ya no lo tiene, a raíz de la intervención. ¿Cómo han cambiado las cosas con Donald Trump, verdad? Y esos detalles no los Con, ven. con- Ujú. con la inteligente intervención de Donald Trump, la brillante intervención de Donald Trump sobre los recursos petroleros de Venezuela. Claro, Irán le paró los pies a China claro. y el desnorteo del gobierno uruguayo que se acerca a China, ahora están pensando que los chinos pueden entrar sin visa cada vez que generando Sí. más corrientes hacia China, van contra marcha la historia. Cuando empezamos el programa decíamos, ¿dónde estamos? Decimos, ¿En dónde estamos? estamos en una encrucijada de camino, Sí. pero yo terminé diciendo, vamos bien, y me subo al bando de los que van bien, que es el bando trumpista, que es el bando de la libertad, que avanza en todos los países de Occidente, tratando de enterrar estas premisas de generar pueblos de mendigos, de desarrapados, de desarraigados, sin cosas, sin Sí. bienes, pobres y carentes de todo. Esa filosofía absurda y tonta que se miró con afecto y como diciendo, qué brillante la cabeza del señor Mujica. Es claro, ligero de equipaje porque preciso poco, me llevo poco porque preciso poco, pero que duermes en el suelo, ¿Sabes lo que andas a pasa, pie. Julio? Dice eso a quien se llevó muchas vidas, ¿no? Quien tiene, tiene sangre, aunque esté muerto, tiene sangre en sus manos, porque nosotros, cuando hacemos lo que hacemos, seguimos, pervivimos en la historia, si adquirimos relevancia, ese personaje en la historia es un personaje literalmente siniestro y nefasto. La heroica libertad, podríamos decir, se está planteando en este mundo y creo que desde Donald Trump, con Marco Rubio, por ejemplo, también Javier Milei, también Nayib Bukele, son personalidades, Meloni en Europa, son personalidades de la heroica libertad. Están en la épica de la libertad contra precisamente el otro lado, ¿no? El lado incorrecto. Me quedo con eso, Julio, te invito para la próxima. Son detalles, Un como dice Julio gusto, con Martino, mucho son gusto, cuando tú detalles, digas. son detalles. Podemos ir para un lado o para el otro. Es un tema de detalles como va a pasar en el Mundial, ¿viste? Cuando se enfrentan dos grandes selecciones, que una le gana por detalles a la otra. Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay, de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?